Hola, por aquí les habla Aurinet Torres Sánchez, Auri Torres de Aula Comunitaria PR. Hoy vamos a estar conversando un poco sobre la educación popular y cómo esta, ¿verdad? Es una herramienta importante en el trabajo decolonial en el contexto de la salud pública. Quiero hacer una aclaración muy importante y es que el tema de educación popular, igual que el tema sobre el giro de colonialidad, son temas densos, son temas profundos que deben ser estudiados con mayor profundidad y que realmente esto es una presentación que resume, ¿verdad? Los elementos importantes de la educación popular y del giro de colonial en el contexto de la salud pública. Y definitivamente basando esta presentación en la experiencia que he tenido como salubrista y educadora popular por más de 25 años en el archipiélago de Puerto Rico. Seguimos aprendiendo, así que muchas de estas cosas que voy a compartir pudieran eh, ¿verdad? Transformarse en el tiempo porque es un trabajo que tiene que seguir estudiándose y pues transformándose con las experiencias y los conocimientos y saberes de otras personas. Así que voy a compartir con ustedes en pantalla ahora para que podamos comenzar. Y me parece que es importante que antes de comenzar, pues hablemos también o hagamos estas preguntas. Me gustaría que tomaran unos segundos, pueden parar esta grabación para tomar unos segundos y escribir en sus libretas o en alguna hoja o en su computadora si antes habían escuchado de la educación popular y si la habían escuchado también en el contexto de la salud y de la salud pública. Y también, si tuvieras que escoger una palabra que te hace pensar en la educación popular, ¿cuál sería? Conociendo lo que conoces o ya sea poco o mucho. Toma unos segundos, puedes parar la grabación para poder contestar estas preguntas. Es importante empezar con un trasfondo sobre la educación popular. Y esto, nuevamente, estos son, ¿verdad? Un resumen de lo que implica la educación popular. Y primero que nada, en términos del trasfondo, pues el término como tal de la educación popular es un término que tiene sus orígenes en Latinoamérica. En el siglo XIX, posterior a la independencia de las colonias españolas. Y esos fueron tiempos, ¿verdad?, donde los nuevos gobiernos, luego de la independencia de muchas de las colonias españolas, adoptaron un movimiento educativo que estaba, ¿verdad?, inspirado en las experiencias y pensamientos europeos, ¿no? Y sobre todo un movimiento educativo europeo de remover el carácter secular religioso de la educación. Y había un interés en llegar a las clases populares, ¿verdad? Ese movimiento tenía un interés de llegar a las clases populares, refiriéndose sobre todo con mayor intención a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, personas negras, con la intención de civilizarlos y aculturarlos, ¿verdad? Esto viene desde una mirada colonial, pensando, ¿verdad? Y creyendo que la gente tenía que parecerse más a los europeos y obviamente matizado con la supremacía blanca que trajo la colonización. Em, Luego, en los principios del siglo XX, la zona, ¿verdad? La región de Latinoamérica estaba también recibiendo muchas influencias marxistas, ¿verdad? Que provocan la reapropiación del término, ¿verdad? De utilizar el término de educación popular, pero utilizarlo de otra forma. En este caso, para educar a los sectores populares, pero para la liberación. Así que en una abierta contestación a la colonización y a la colonialidad,
Se empieza a hablar de la educación popular como un movimiento para la liberación de todos esos procesos opresivos. Y también se utiliza, ¿verdad?, para referirse a todos esos movimientos, acciones e iniciativas, ¿verdad?, de lucha que empezaron a gestar desde las clases oprimidas por ese sistema colonial y heredado, ¿verdad?, de las colonias europeas. Es importante, ¿verdad?, señalar que la figura de Paulo Freire es probablemente la más importante dentro de todos los exponentes de la educación popular. Eh, ¿Verdad? Si no has escuchado sobre Paulo Freire, pues es en tu proceso de conocer más sobre la educación popular. Te invito a que estudies un poco más sobre esta figura. Aquí solamente vamos a hablar un poco sobre él. Se considera como el principal exponente de la educación popular, nacido en Brasil. Fue un educador y fue criado, ¿verdad?, en unas experiencias de mucha pobreza, pero aún así, pues, ¿verdad?, estudia, se gradúa inicialmente, ¿verdad?, como abogado, pero ante todas las injusticias sociales que estaba viviendo su comunidad y Brasil en general, pues se convierte en educador. Y en 1964, cuando ocurre el golpe de Estado y la dictadura militar en Brasil, fue encarcelado por varios meses y luego pues exiliado, ¿verdad? No, no fue alguien bienvenido dentro de esa dictadura militar. Em, Algo importante sobre Paulo Freire es que él estaba recibiendo también esas influencias del marxismo y sobre todo también de la teología de la liberación, que también si no conocen sobre la teología de la liberación, les invito a que busquen más información porque en verdad en esta presentación pues no vamos a entrar de lleno sobre eso, pero un movimiento también muy importante en Latinoamérica. Y la teología de la liberación, una de las cosas que estaba cuestionándose era cómo se podía ser un buen cristiano, ¿verdad?, en un continente que estaba siendo oprimido. Y la teología de la liberación en particular buscaba eh, o aspiraba a una fe liberadora y activa, ¿verdad? Y sobre todo centrando a las personas oprimidas. Las obras de Paulo Freire se caracterizaron, ¿verdad?, por su osadía epistemológica y por su compromiso político y su pensar esperanzador. Y quizás una de las cosas más importantes de Paulo Freire, por la que más quizás se conoce, es porque criticó los métodos oficiales y tradicionales de educación a adultos. Sobre todo porque lo presentaba y los explicaba, ¿verdad?, como que era un conocimiento que se transmitía de una forma vertical o bancaria. El término de educación bancaria, ahí pues lo acuña. Em, y planteando, ¿verdad?, que la educación tradicional es bancaria porque se va desde un educador que lo sabe todo, ¿verdad?, entre comillas, y lo entrega generosamente a estos pobres personas que no saben nada, eh, y que, ¿verdad?, hay una relación ahí que es vertical. Entonces habla del aprendizaje como un aprendizaje que en verdad se está definiendo como una acumulación de contenidos. Mientras más tú sepas y mientras más te memorices, pues entonces eso es lo que se estaba definiendo como aprendizaje. Vayan pensando si estas son cosas que todavía se dan, ¿verdad? Que el asunto de la memorización, el asunto de determinar si alguien sabe por la cantidad de conocimientos que sabe, ¿verdad? Y una de las cosas que criticó es sobre ese acercamiento a la educación es que era evidente que no hay una creación colectiva de nuevos conocimientos, sino que son otras personas allá, aparte del pueblo, ¿verdad?, que hace el proceso de crear conocimientos. Y los demás pues deben asumirlos y darlos por buenos y por hechos y por los correctos, ¿no? Y eso es parte de lo que es la
lo que estaba criticando y Acuño con la educación bancaria. Y lo ven aquí, yo quisiera traer algunos ejemplos. Entre ellos, eh, por ejemplo, un educador en un anfiteatro con 105 estudiantes, estos son ejemplos, ¿verdad? Ofreciendo una presentación en PowerPoint de 250 páginas en 3 horas, sin receso. Y obviamente está el educador hablando todo el tiempo. El educador permite preguntas de los estudiantes, pero es el educador quien dicta la respuesta, ¿verdad? Es quien tiene supuestamente pues la razón y la respuesta correcta. Generalmente también puede haber un libreto, ¿verdad? Como en que no se puede cuestionar, 1 más 1 es 2 y ya. Una de las cosas que Freire planteaba aquí en la educación bancaria es el problema de la ausencia de los aspectos afectivos y críticos, ¿verdad? Así que se convierte entonces en una educación de la respuesta en vez de una educación de la pregunta, que es como Paulo Freire lo propuso, una educación de la pregunta. Am, Otros ejemplos también podemos, por ejemplo, hablar de cuando un educador está enseñando sobre justicia social, pero está enseñando de justicia social únicamente desde las teorías y no desde la práctica y no desde los sentimientos o pensamientos de la gente. Em, Puede ser también que no deje cuestionar, ¿verdad?, sobre lo que está sucediendo. Y muchas veces se crea o se fomenta un ambiente donde los estudiantes se sienten cohibidos. Se embotellan la información y la reproducen en un examen. Y si sacaste A, pues chévere, te graduaste con altos honores y que chichichija, qué bueno, pero realmente eso no es aprendizaje. El problema con este ejemplo es que la relación, nuevamente hay una relación vertical, en este caso de educador al educando. Y lo pueden ver en esta imagen en donde hay pues aquí una persona trepada en una silla o en un taburé que dice sistema educativo y le está metiendo un montón de libros en la cabeza a un niño o una niña. Entonces, Paulo Freire, una de las cosas que hace es que crea un método de alfabetización en donde busca enseñarle a la gente que está bajo situaciones de opresión, enseñarles a leer, pero después de que aprendan a leer o en el proceso de que están aprendiendo a leer, a la misma vez vayan pensando eh, y tratando de comprender sobre lo que están leyendo, ¿verdad? Y muchas veces pues decimos que eso es como leyendo la palabra, leyendo el mundo. Am, Alfabetizar como camino de liberación, aprender a decir su palabra. Y uno de las aportaciones en este método de alfabetización de Freire es que él siempre fue muy claro en plantear que nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo y que todos aprendemos juntos. Así que esta idea de que unos saben y otros no es incorrecta, es vertical, que la realidad es que todo el mundo sabe algo, que la gente no ignora todo eh, y que de forma colectiva podemos aprender. Entonces, una de las muchas definiciones sobre la educación popular es esta, ¿verdad? Hay otras definiciones, pero comparten, ¿verdad?, las características quizás principales. La educación popular como una práctica social y como una corriente político-educativa que contribuye a desarrollar y fortalecer el poder comunitario para denunciar las desigualdades y para trabajar a favor de la justicia social. Así que estamos hablando de una educación que está comprometida con la justicia social. No es meramente que la gente lea, aprenda a leer, sino que aprenda a leer para entender el mundo y para entender por qué vive lo que vive y para cambiar el mundo. Y obviamente desde una mirada colectiva, siempre colectiva. Por aquí les comparto unas diferencias o similitudes, hay más similitudes que diferencias
Entre la educación popular y la pedagogía crítica, ¿verdad? La educación popular se considera que es parte de la sombrilla grande de las pedagogías críticas, ¿verdad? Em, y uno de los asuntos centrales para ambas, tanto la educación popular y la pedagogía crítica, es que el asunto democrático es central. También que brindan coherencia a principios y creencias en la práctica democrática. También el principio, ¿verdad?, de que la educación representa un compromiso con el futuro. Y, ¿verdad?, un futuro en donde en ese camino queremos abordar las desigualdades sociales y fomentar que las personas en situaciones de opresión puedan desarrollar capacidades para implicarse en el proyecto democrático siempre inacabado. Esto es bien importante porque la idea es que las personas que viven en situaciones de opresión pues puedan ser, ¿verdad?, actores eh, y sujetos, ¿verdad?, sociales y políticos actuando. En el caso de la educación popular, una de las diferencias con la pedagogía crítica es que la educación popular mantiene un foco en la práctica emancipadora de las comunidades afectadas por la opresión, lo que significa, ¿verdad?, que está bien vinculada con la práctica. Ok, entonces aquí hay otras características que quiero compartir con ustedes sobre la educación popular. Una es que es un proceso de aprendizaje durante el cual el colectivo, siempre es un colectivo, la educación popular no se trabaja desde personas individuales, durante el cual el colectivo se concientiza de una situación social de opresión y fortalece sus habilidades, particularmente a nivel organizativo, para superar esa opresión. Este aspecto organizativo es fundamental en la educación popular. No se reduce a la aplicación de técnicas para hacer más participativos los talleres. Esto es bien importante porque una de las preguntas más comunes que yo recibo sobre la educación popular es que está vinculada o que es meramente eh, técnicas participativas. Técnicas participativas no es educación popular las utiliza, pero no podemos decir que algo está basado en educación popular simple y llanamente porque utiliza técnicas participativas. Am, lo otro también es que cuando hablamos de educación popular nos referimos a un proceso de aprendizaje colectivo con la intención de que los grupos fortalezcan su organización. Aquí vuelve a salir lo de la organización, ¿verdad? De cómo nos organizamos. ¿Verdad? Cuando nos juntamos para atender algo en particular, ya ahí hay un proceso de organización para transformar la realidad en función de los intereses del grupo organizado. No es en función de los intereses de otras personas que no están viviendo las realidades de opresión, sino de ese grupo en particular. Por otro lado, también es importante mencionar, ¿verdad?, que la meta de la educación popular es una sociedad de justicia e igualdad, y eso lo logra, ¿verdad?, buscando que las voces de las personas, ¿verdad?, sobre todo las personas excluidas y que viven en condiciones de opresión y vulnerabilidad, eh, ¿verdad?, estén al centro, se escuchen, se visibilicen, pero también colocándoles como actores sociales ante esas desigualdades. Esta parte es fundamental, lo que típicamente vemos en un contexto como el del archipiélago de Puerto Rico, donde hemos estado bajo condiciones de colonialismo por más de 500 años, es esperar a que otras personas vengan y nos digan cuál es el problema que estamos enfrentando y que también nos den las soluciones. Entonces, la educación popular, la meta es todo lo contrario, pero tampoco la educación popular necesariamente va dirigida a eliminar o ignorar las responsabilidades de los gobiernos. Esto es un punto bien importante porque también hay un proceso de asumir la responsabilidad que nos toca como pueblo en situaciones de opresión, pero también denunciar y exigir
¿verdad? En este caso, los gobiernos, la oficialidad, las instituciones oficiales gubernamentales que asuman también su responsabilidad y denunciar cuando no las están cumpliendo. Y pues la educación popular también contribuye a esa formación, ¿verdad? De los grupos sociales, sobre todo buscando generar sus propios objetivos, desarrollando sus propias metodologías y estrategias, que es lo contrario al asistencialismo. Y también es lo contrario a muchas de las cosas que se dan en el contexto de salud pública, en donde, por ejemplo, recibimos modelos enlatados de otros países, muchas veces de Estados Unidos, y nos dicen, esto es la metodología que tienes que utilizar, cuando realmente la educación popular lo que plantea es que los grupos desarrollan sus propias metodologías. Esto no quiere decir que no miremos y que ignoremos modelos de otros países. No, eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que aquí lo que es importante es que la gente desarrolle sus propias metodologías. Entonces, ante la explotación económica, ¿verdad? Porque la educación popular, así como la pedagogía crítica, parte del hecho de que hay unas injusticias, hay desigualdades y hay opresión social. Entonces, ante esa explotación económica, ante la discriminación social y política, la educación popular se presenta como una respuesta pedagógica para identificar y analizar críticamente las causas y las consecuencias estructurales, colectivas e históricas de estas formas de opresión. Entonces, como dice aquí, ¿verdad? En este quote, mientras persistan las desigualdades, la educación popular seguirá siendo necesaria. Y esto es parte, ¿verdad?, del trabajo de Coppens y Van de Velde, que es uno de los muchos autores que trabajan con este tema en Latinoamérica. Una gran pregunta también es para quién es, un poco ya lo he dicho, ¿verdad? Pero me gustaría verla puntualizar que el sujeto prioritario de la educación popular es el pueblo o colectivo que siente en carne propia la injusticia y que la vive y muchas veces históricamente como legado, ¿verdad? En el contexto de Puerto Rico eso es bastante sencillo de poder señalarlo y puntualizarlo, pues, por los más de 500 años de opresión, pero inclusive al interior del archipiélago de Puerto Rico hay otras formas de opresión que unos viven y otras personas no. Así que definitivamente busca cambiar, la educación popular busca cambiar esa situación de opresión e injusticia. También la educación popular admite y fomenta alianzas con otros sectores sociales que están interesados de forma sincera, ¿verdad? No es como que para aparentar y para llenar la cajita, check, que me estoy aliando con este grupo. No, 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 es que en el fondo están sinceramente interesados en la superación de la justicia, de la injusticia. Y es una dinámica colectiva y participativa que involucra a todas las personas en un proceso de enseñarse unos a otros y de aprender haciendo. Se aprende haciendo. La práctica es fundamental en la educación popular. Y entre paréntesis aquí les doy algunos ejemplos, como puede ser una práctica investigativa, una práctica educativa o una práctica organizativa. ¿Dónde y cuándo se lleva a cabo la educación popular? En la educación popular no hay lugares específicos, no hay aula, ni cursos específicos, ni grados, ni textos, aunque hay textos, pero a eso no se limita a eso. La escuela, ¿verdad? Entre comillas, es la vida cotidiana de los grupos y de los sectores populares. Es el día a día, lo que viven esos grupos que están experimentando esas situaciones de opresión. También se lleva a cabo en cualquier lugar y con cualquier sector, pero adaptándose siempre sus técnicas al contexto particular. Aquí quiero aclarar nuevamente para puntualizar que cualquier sector que vive bajo un sistema de opresión o de injusticia, ¿ok? Porque la educación popular está dirigida hacia eso.
Y cuando dice adaptándose siempre sus técnicas al contexto particular, es que aún dentro de un propio país pueden haber diferencias entre un pueblo, un sector, un barrio, a veces vecinos, y otros. Así que siempre se debe adaptar, ¿verdad?, al contexto particular que se está trabajando. También se lleva a cabo a lo largo de toda la vida y va más allá de cualquier contexto histórico. Y como dice aquí, la lucha sigue o hashtag seguimos aquí, ¿verdad? Que es algo que recientemente en Puerto Rico pues estamos empezando a decir, ¿verdad? De que seguimos aquí a pesar de, ¿verdad? Las opresiones y las violencias que todavía se siguen imponiendo a nuestro pueblo, a unos sectores más que a otros. La lucha continúa. Entonces, una de las cosas que a mí siempre me gusta como llamar la atención es que hay que tener ojo, ¿verdad? Ojo con el educador que está disfrazado de liberador. Em, Muchas veces eh, con la intención de ser liberador ¿verdad? De pintura y capota, como decimos, de afuerita. Pero otras veces porque piensa que está siendo un educador liberador, pero realmente no lo está haciendo. Entonces, como tal, no hay educadores liberadores perfectos, ¿verdad? Lo importante es que estén en continuo proceso de aprendizaje, de autorreflexión, de trabajo colaborativo, ¿verdad? Eh, y que ese proceso les permite, ¿verdad? Poder seguir desarrollando, fortaleciendo sus destrezas, ¿verdad? Uno no se convierte en un educador liberador de la noche a la mañana simplemente porque uno crea en la educación popular, ¿verdad? Esto es un proceso. Sobre los temas que atiende la educación popular, definitivamente los problemas que son pertinentes a la gente que vive las opresiones y las injusticias. Las cosas que tienen más de cerca. Lo que más les interesa, ¿verdad? A esos colectivos que están viviendo esas condiciones de vida. Se recomienda partir de situaciones muy concretas y en las cuales exista posibilidad estratégica de alcanzar logros significativos a corto plazo. Esto es bien importante porque muchas veces en mi experiencia, trabajando con diversos sectores, pero todos en situaciones, ¿verdad? Diversas de opresión, el interés y el deseo de cambiar sus realidades y de cambiar las realidades de sus comunidades es tan grande que muchas veces se proponen y nos proponemos unas metas que no entramos en un proceso de analizar si están al alcance nuestro. Siempre es mejor empezar con cosas sencillas, cosas que estén a nuestro alcance y vamos evaluando cómo nos vamos sintiendo y cómo vamos ganando capacidad. Por eso, ¿verdad? Es que hago ¿verdad? Marco o resalto el asunto de que sean acciones que podamos lograrlas a corto plazo, y que estén a nuestro alcance. Este proceso, ¿verdad? Estimula ese desarrollo organizacional eh, en, en el cual ocurre, ¿verdad? Unas acciones de las que nos vamos proponiendo, ¿verdad? Primero me propongo esto, pero después progresivamente nos podemos proponer otras cosas que nos sintamos entonces ahora que está a nuestro alcance. Así que poco a poco, progresivamente, van ocurriendo unas metas más ambiciosas, en donde también se pueden involucrar a más personas. A veces uno quisiera también que si nos vamos a organizar, ay, necesitamos 20 personas. Mire, nos organizamos con la gente que llega. Si son dos, si son tres, con eso empezamos. Eso ya es un colectivo. Entonces la idea de pensar que la gente va a llegar, pues no. Siempre recuerdo el cuento, la historia, ¿verdad? Porque no es un cuento, es una de las historias de Casa Pueblo en Adjunta, en donde ellos, cuando hacen su primera actividad, llega una persona, llega una persona a la actividad y con esa persona pues trabajaron y después posteriormente eso fue cambiando. Saludos a, a Casa Pueblo de Adjunta.
Ok, entonces aquí a mí me gustaría detenerme un poco para hacer estas preguntas. Aquí está, ¿verdad? Nuestro Puerto Rico, nuestro archipiélago, nuestro conjunto de islas, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas que es importante hacernos es, ¿cómo nosotros pensamos que se hace salud pública en este archipiélago? ¿O cómo sabemos que se hace salud pública? Así que me gustaría que tomaras unos segundos y escribieras ahora mismo en tu libreta, en una hoja de papel, cómo tú entiendes que se hace salud pública aquí, ¿verdad? Sobre todo a la luz de lo que ya presenté sobre la educación popular. Y aquí abajo también hay otra pregunta. ¿Qué se necesita o se requiere para que salubristas utilicen de guía la educación popular en su práctica? Y también preguntarnos si esto es posible. ¿Ustedes creen que esto es posible en el archipiélago de Puerto Rico? Nada, tomen unos segundos para anotar su respuesta. Pueden detener la grabación también en este momento. Ok, entonces yo creo que con esta presentación inicial bien resumida, un resumen del resumen de la educación popular, todavía voy a decir dos o tres cosas más, pero me gustaría introducir ahora, ¿verdad? Como que entrar al elemento del contexto de la salud pública, ¿verdad? Y para mí es sumamente importante siempre empezar con las desigualdades, porque la mayor parte de los problemas de salud nacen de las desigualdades económicas y sociales que vivimos, ¿verdad? Y en este caso, definiendo las desigualdades como aquellas diferencias injustas que se pueden evitar, ¿ok? Y la gran mayoría de las desigualdades se pueden evitar. La mayoría de las diferencias injustas se pueden evitar, ¿ok? Y como dice aquí también la presentación, todo esto tiene que ver muchísimo con la forma en que se distribuye el poder y los recursos en la sociedad. Y bueno, la lámina también es bastante ilustrativa, ¿verdad? En torno a cómo dos personas, ¿verdad? Con experiencias muy diferentes, pero que utilizan una herramienta en común, que es un carrito de compra, lo utilizan para cosas diferentes, ¿verdad? Uno para llenarlo de todos los alimentos o las cosas que conseguimos, ¿verdad? En un mercado, en un supermercado, y la otra persona para guardar sus pertenencias porque no tiene hogar y obviamente no tiene comida tampoco. Entonces, a mí me gustaría ahora como presentarles algunas fotografías de actualmente cómo se están viendo algunas de las desigualdades en Puerto Rico. Em, Aquí no son todas, traje algunas nada más, pero son cosas que están pasando actualmente. En esta primera página yo quiero dar mucha importancia a situaciones relacionadas al racismo antinegro que vivimos en Puerto Rico, am, y que se vislumbra, ¿verdad? A través, por ejemplo, aquí tenemos la campaña de Kilómetro Cero, de en esta casa apoyamos a la comunidad migrante, ¿verdad? Con las nuevas políticas de la administración de Trump en contra de los inmigrantes. Y cómo también ese proceso de perseguir y expulsar y violentar a las personas migrantes en nuestro territorio, también tiene un componente racial, ¿verdad? Y que hay una racialización, sobre todo hacia las personas negras en ese contexto. También el asunto, ¿verdad?, de cómo los problemas de acceso a servicios de salud maternal, las muertes relacionadas a embarazos son mucho más altas en mujeres o personas gestantes negras que en sus contrapartes blancas. Aquí tenemos a la mano derecha, ¿verdad?, lo que recientemente sucedió y que no es la primera vez, pero esto es un caso que es reciente, ¿verdad?, de cómo el sistema de la policía, ¿verdad?, violenta mayormente a las personas negras, um, por encima, ¿verdad?, de sus contrapartes blancas, el abuso policíaco.
y la burla, ¿verdad? También quise sacarle, compartir con ustedes esta noticia, ¿verdad? Que compartió el colectivo ILE recientemente con sus seguidores sobre el nuevo artículo, ¿verdad? Sacaron varios artículos, de hecho, en la revista puertorriqueña de psicología sobre equidad, racismo y salud mental en Latinoamérica y el Caribe. En este caso, el artículo se titula Retando la invisibilidad, inclusión de variables étnicos raciales en la recopilación de datos para enfrentar el racismo antinegro en la salud mental. ¿Verdad? Cómo el racismo antinegro impacta la salud es uno de los asuntos que le tenemos que dar mayor atención, más que nunca. Y por eso quise traerlo en esta primera página de ejemplos. Hay otros ejemplos también, ¿verdad?, de desigualdades que estamos viviendo y cómo esas desigualdades impactan la salud de las personas en nuestro archipiélago. La privatización de las playas, por ejemplo, estamos teniendo, ¿verdad?, una crisis muy grande sobre el acceso al territorio, sobre el acceso a la tierra, sobre el acceso a la vivienda, ¿verdad? Como dice esta noticia, una es de 9 millones, creo que esta otra es del CPI, la pesadilla que viven los y las y les puertorriqueñas, ¿verdad?, para conseguir un hogar, una casa, por los altos costos y es muy difícil tener acceso. Y el impacto, ¿verdad?, que tiene eso en la salud de nuestro pueblo, de nuestra familia. También hablamos aquí, traje un ejemplo, ¿verdad?, de la crisis climática que estamos enfrentando y de cómo, ¿verdad?, se ven amenazados sectores en Puerto Rico en términos generales, pero hay unos sectores en particular, ¿verdad?, que se están viendo más afectados en Puerto Rico. Y esos sectores se sabe, ¿verdad?, que están mayormente poblados por personas bajo niveles de pobreza y también en personas afrodescendientes y personas negras. Tenemos también aquí el caso muy conocido de Esencia, ¿verdad? La campaña en contra del proyecto Esencia en Cabo Rojo. Y vemos cómo varios grupos están enfrentando, ¿verdad?, esa situación de que se nos está arrebatando nuestra propia tierra, la tierra que debe ser para los puertorriqueños, se está utilizando para otros intereses extranjeros, ¿verdad?, fuera de los intereses puertorriqueños y sobre todo privándole entonces a las personas en nuestro país de tener acceso a esos recursos que son nuestros. Aquí también tenemos otros ejemplos, nuevamente, de desigualdades, situaciones de desigualdades que nos están impactando recientemente o que llevamos mucho tiempo atendiéndolas, ¿verdad? Pero que siguen siendo siguen estando muy presentes en estos días. Por un lado, vemos aquí en el centro, esto es una campaña de la Clínica Hiela, ¿verdad?, de Profamilias, que dice forzar a una mujer a continuar con un embarazo no deseado puede tener consecuencias negativas en su salud mental y emocional. El aborto legal es una forma de proteger el bienestar integral de la mujer y de las personas menstruantes, ¿verdad? Y obviamente esto es un elemento que nos ha acompañado por muchos años, ¿verdad? La lucha a favor de proteger el derecho a que las personas menstruantes decidan sobre qué quieren, ¿verdad?, sobre sus cuerpos y qué quieren hacer ante un embarazo. Y cuando no tienen acceso a eso, ¿verdad?, cuáles son los problemas y sabemos, ¿verdad?, de diversos grupos que religiosos y fundamentalistas que llevan una campaña muy férrea, ¿verdad?, para limitar ese derecho y hasta eliminarlo, sin importarle las consecuencias a la salud, ¿verdad? También tenemos aquí el problema de los feminicidios, ¿verdad? También tenemos un problema de transfeminicidios, que es muy serio y pues todos los problemas que eso nos trae en nuestro contexto. Y aquí a mano izquierda estoy compartiendo con ustedes sobre todo los temas que tienen que ver con el acceso a la tierra
y las posibilidades de nosotros poder cosechar nuestros propios alimentos, y que tiene que ver con el apoyo a los agricultores y las personas que cuidan la tierra y la siembran. Recientemente, ¿verdad? Tuvimos el Día Internacional de las Luchas Campesinas, nos tenemos que preguntar, um, ¿verdad? El impacto que tiene, las pocas protecciones y el poco apoyo que tienen los agricultores en nuestro archipiélago. Y acá abajo, ¿verdad? Relacionado a ese tema, está también una campaña sobre el acceso a comida, para las personas trans. Así que, ¿verdad? Tenemos problemas para tener acceso a cosechar, pero también a obtener alimentos saludables y frescos, pero hay unas poblaciones que se afectan más que otras, ¿verdad? Y el impacto, ¿verdad?, en la salud. Así que todo esto tiene que ver con las desigualdades sociales. Por último, quiero darle estos dos ejemplos, hay muchísimos más, ustedes pueden pensar también en todos los demás, la lista es infinita, pero quería traer este por último, porque es algo bastante reciente, ¿verdad? Y que se ha ido agravando con el pasar del tiempo, que es, ¿verdad?, el sistema eléctrico, el acceso a un sistema eléctrico que podamos pagar, am, y el impacto que tiene en la salud, ¿verdad? Y en nuestra calidad de vida, el no tener un sistema eléctrico en buenas condiciones y que podamos pagar, ¿verdad? Que sea accesible económicamente. Entonces, como dice esta campaña el otro Puerto Rico, dice mantener al país con un sistema eléctrico inservible es parte de la política de desplazamiento, ¿verdad? Obviamente la gente, si no tiene las posibilidades de obtener por su cuenta, ¿verdad? Un sistema eléctrico alterno, como puede ser placas solares, porque quizás no tienen el dinero, porque no tienen las posibilidades de tenerlo, pues entonces también eso tiene un impacto en el desplazamiento, aparte de la gente que tiene condiciones de salud que dependen del sistema eléctrico para poder sobrevivir. Definitivamente eso fomenta el desplazamiento de personas yéndose del país para poder atender esa situación porque se sienten con las manos atadas en ese asunto. Es un asunto también que tiene que ver con las políticas públicas, porque ya como tal, las personas que vivimos en este archipiélago estamos pagando contribuciones al gobierno, al Estado, precisamente para que nos provean estos servicios de forma consistente, efectiva y accesible. Y entonces, encima que estamos pagando contribuciones, ese servicio no es el adecuado. Y entonces, a mano derecha, en una reciente campaña que también compartió la Escuela Graduada de Salud Pública, ¿verdad? Que dice la luz, la energía es un asunto de salud pública. Yo le añadiría que no solamente es un asunto de salud pública, es un asunto político. ¿Ok? No nos podemos quedar solamente en el asunto de que esto tiene que ver con la salud. En el fondo tiene que ver con un asunto político, ¿verdad? Y los salubristas, les salubristas, tenemos que estar dispuestos a hacer esos señalamientos, a hacer esas denuncias a nivel político y participar en los procesos de cambio de políticas públicas que nos permitan tener un mejor acceso a la energía. Entonces, aquí les traigo otra pregunta que me gustaría también que pensaran en esto por unos segundos. Am, y es cómo resolvemos el problema de la distribución del poder y los recursos. Fíjense que en estos ejemplos que di, y ustedes probablemente pueden pensar en otros, am, las desigualdades que se presentan en esos ejemplos tienen que ver con un problema en la distribución del poder y los recursos. ¿Por qué por tantos años todavía seguimos teniendo un problema con el acceso a un sistema eléctrico? ¿Verdad? Si estamos pagando contribuciones, si ha venido dinero también de fondos federales a apoyar, ¿por qué seguimos con este problema? Entonces, la distribución de poder y recursos aquí no es igual, y sobre todo en el caso del poder es cómo los ciudadanos y ciudadanas y ciudadanos de a pie, ¿verdad? Como nosotros podemos ejercer poder
o qué podemos hacer al respecto, ¿verdad? Cuando realmente hay otras personas decidiendo por nosotros y no se le da espacio al pueblo en términos generales a participar en esa toma de decisiones. Los reclamos están ahí hace años, las luchas, las manifestaciones, las denuncias están ahí, am, pero el poder sigue estando en manos de otras personas que muchas veces ni viven estas desigualdades, muchas veces ni están en Puerto Rico y muchas veces pues ya tienen, ¿verdad?, en sus casas todo un sistema o todos los privilegios, ¿verdad?, para poder atender esto, pero sin embargo están tomando decisiones por las personas que no lo tienen. Así que nada, me gustaría que pensaran ahora por unos segundos, pueden detener la grabación sobre cómo ustedes piensan que se puede resolver el problema de la distribución del poder y los recursos. Ok, seguimos. En la educación popular hablamos de que tenemos que tener un compromiso con el apoderamiento y esto es una de las áreas que muchas personas tienen duda. Nuevamente esta presentación es un resumen, hay que seguir estudiando eh, y personas que tengan interés, pues yo les puedo dar recomendaciones de otros recursos que pueden explorar para poder seguir comprendiendo la importancia de esto y cómo aterrizarlo, ¿verdad?, en la práctica. Pero el compromiso con el apoderamiento es fundamental. Y el apoderamiento comunitario es una estrategia diseñada precisamente para contribuir en este proceso de redistribuir el poder y los recursos, sobre todo porque parte de la premisa de que todos los seres humanos tenemos derecho a disfrutar en igualdad de condiciones los recursos materiales y sociales disponibles, ¿verdad? Pero también parte de la premisa y el reconocimiento de que unos grupos controlan el poder político y económico, como estaba diciendo, y que eso establece unas relaciones de opresión de unas personas, de unas pocas personas a muchas personas, ¿verdad? Así que esto es bien importante entenderlo en el contexto de apoderamiento comunitario porque hay que partir de estas realidades. Entonces, aquí yo les traigo unos ejemplos sobre apoderamiento, ¿verdad? O cosas que se denominan, ¿verdad?, como apoderamiento colectivo, comunitario, pero hay que también cuestionarnos si lo son. Y uno de los grandes errores que consistentemente las personas en salud pública cometen, no todos, pero muchos y muchas, es hablar de apoderamiento y de empoderamiento, ¿verdad?, como algo que nosotros podemos provocar en la gente. ¿Ok? Entonces, aquí, como dice esta cita, dice, a menudo lo que se hace en muchos de estos proyectos, ¿verdad?, que se llaman de apoderamiento comunitario, es resolver algunos aspectos del problema sin tratar con profundidad las causas que los originaron. El apoderamiento comunitario, primero, tiene que estar enfocado en un asunto colectivo. Aquí no estamos hablando de apoderamiento individual. Yo sé que en salud pública se habla de, ¿verdad?, de apoderamiento a nivel individual, pero esto en educación popular no hablamos de eso, hablamos del apoderamiento colectivo, porque vivimos en colectivo y los cambios se hacen en colectivo. ¿Ok? Em, y por otro lado, está también el asunto de que no se profundiza sobre cuáles son las causas que generan los problemas. Entonces, el apoderamiento comunitario desde la educación popular hace una apuesta a hacer esos análisis, a tratar de entender y de identificar y de comprender esas raíces de los problemas para entonces proponer acción. Entonces, aquí a mano derecha yo les comparto un ejemplo de una fotografía de ¿verdad? Es un proyecto, eh, sí, es la propuesta del Plan Decenal del Sector de Salud que creó el Departamento de Salud de Puerto Rico para el periodo de 2016 al 2026.
Sabemos que en ese tiempo hubo cambios de gobierno, así que no sabemos dónde, yo personalmente no sé dónde quedó esto, pero no importa, porque lo que quería era traer el ejemplo de lo que ellos proponen o propusieron en ese plan decenal. Y aquí dice empoderamiento y desarrollo de las comunidades, ¿verdad? Y entonces se habla de el empoderamiento desde la perspectiva de que es el Departamento de Salud y sus proyectos y los profesionales de salud los que van a empoderar a la gente. Y nuevamente eso es uno de los principales errores que cometen muchas personas en el sector de salud pública, eh, al decir que van a empoderar, que mi proyecto va dirigido a empoderar. La realidad es que nadie empodera a nadie, ¿verdad? La gente se empodera por sí solas y en colectivo, ¿verdad? En sus colectivos. Pero nosotros, como salubristas, ¿verdad? No podemos decir, no podemos establecer en un objetivo que vamos a empoderar. Si acaso podemos fomentar el proceso de apoderamiento comunitario, pero no vamos a apoderar. Entonces eso pues, quería traerlo como ejemplo de que a veces se confunde porque no, pues presumo yo que no han tenido, ¿verdad? Las intenciones o los tiempos para profundizar en lo que verdaderamente es el apoderamiento, ¿verdad? Así que los estudios en la educación popular permiten eh, comprender mejor de qué se trata. Entonces, en esa línea me gustaría compartir ¿verdad? Estas recomendaciones que nos hace Lili Santiago, una colega, ¿verdad? Que ha hecho muchas aportaciones en este campo de la educación popular, en el contexto de la salud, ¿verdad? Una de las cosas que dice Santiago es que el apoderamiento comunitario comienza cuando las personas adquieren conciencia sobre lo que les causa la ausencia de poder. Así que el hablar de poder es fundamental en este proceso. Así que, ¿por qué yo no puedo, verdad? ¿Por qué nosotros como organización o como comunidad eh, no podemos hacer que el sistema eléctrico, ¿verdad? Funcione de forma efectiva, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos poder en esos procesos? Eso por dar un ejemplo, pero lo puedes aplicar a cualquier otro. También el apoderamiento comienza y, y quiero hacer la salvedad. Aquí este Santiago nos dice comienza, no es que se logra, comienza. Cuando las personas reconocen las fuerzas que las oprimen, ¿verdad? Y cuando actúan para hacer cambios individuales y sociales. Esto a mí me parece que es fundamental, estos dos últimos puntos, ¿verdad? El tú reconocer cuáles son las fuerzas que nos están oprimiendo y que nos están causando estas condiciones desfavorables de opresión, ¿verdad? De violencia. Am, y buscarle entonces las formas para actuar de forma colectiva, para hacer cambios, tanto individuales como sociales. Entonces, aquí yo quiero pues, hacer una nota, ¿verdad? De que eh, este apoderamiento es importante para mí destacar que este apoderamiento no puede ocurrir sin la transparencia de temas tan transversales como el colonialismo, el racismo antinegro, la supremacía blanca y la colonialidad. O sea, estos son temas que tienen que estar al centro de los procesos de la educación popular y de los procesos de fomentar el apoderamiento comunitario. Son centrales. Entonces, aquí, pues, una de las cosas que quiero comentar sobre la educación y la praxis transformadora es que es otra de las formas en que se le llama a este proceso, ¿verdad? Que también está gestando la educación popular. Es una educación o una praxis transformadora que ocurre desde un colectivo que se junta, ¿verdad? Y que busca recrear un diálogo liberador. Es un diálogo, ¿verdad? En donde no venimos a hacer juicios, sino a tratar de aprender juntos y de entender, hacer, ¿verdad? Atar los cabos para entender de dónde surgen los problemas.
Y bien importante que esta praxis transformadora en la educación popular parte de la práctica y de la experiencia, no parte de la teoría. Mm, mm. La teoría se puede usar, sí, sin duda, pero se parte siempre de la práctica y de la experiencia, con el fin de problematizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos está pasando? Para encontrar soluciones juntas y ponerlas en acción. Entonces, como dice, ¿verdad? Esta cita, la verdadera reflexión conduce a la práctica. Así que lo que quiere decir es que empezamos en la práctica para terminar en la práctica y por eso es que se habla, ¿verdad? Esta gráfica habla de un ciclo, ¿verdad? De una espiral, que son ciclos, ¿verdad? Donde empezamos a accionar o empezamos desde nuestra práctica, vamos observando, vamos analizando. En ese proceso de problematizar, sí podemos examinar la teoría, pero no se parte de la teoría, se parte de la práctica. Y entonces volvemos a accionar, ¿verdad? Como dice aquí, la gente se tiene que convencer de la necesidad de luchar y este proceso, ¿verdad? Se denomina como un acto liberador. Am, y hay personas que a veces se confunden y piensan que la gente primero se tiene que convencer para juntarse y para hacer algo juntos. Pues no necesariamente. No necesariamente. Lo importante es empezar a juntarse para dialogar y problematizar las experiencias que estamos viviendo en común, pero no necesariamente la gente está convencida de que hay que luchar. A veces sí, otras veces no, pero definitivamente, independientemente en qué momento surja ese convencimiento, eso es parte de la educación transformadora, ¿verdad? De buscar que la gente se convenza a sí mismo, no de que, ay, que fulana lo dijo y ella que es una experta, pues entonces yo estoy convencida. No, tú tienes que convencerte de que hay una necesidad, ¿verdad?, de luchar y de liberarnos. Entonces, algo adicional sobre la praxis, ¿verdad? Es que, como les dije, eso ocurre en un ciclo. Y como dice aquí, en estos ciclos el grupo celebra sus éxitos, sobre todo los podemos celebrar cuando nos ponemos objetivos que son alcanzables y que son a corto plazo y que los podemos poner en práctica eh, de alguna forma en ese corto plazo. Y también en esos ciclos el grupo analiza de manera crítica las causas de sus errores porque van a ocurrir cosas que, ay, mira, esto no nos salió como estábamos pensando, ¿verdad? Y eso se convierte en aprendizajes, ¿ok? Y se vuelven, esas personas que pertenecen al grupo, entonces de forma progresiva se vuelven cada vez más capaces de transformar efectivamente su vida cotidiana. De hecho, este es también el fundamento de la investigación acción participativa, que no es un tema de esta presentación, pero la investigación acción participativa también tiene estas raíces, ¿ok? Entonces, esto me parece que es bien importante porque es simplemente como que recordarles que estos procesos ocurren en forma colectiva, ¿no? O sea, en forma individual no van a tener impacto. Tienen que darse en forma colectiva. Y como dice aquí, nadie se libera ni se apodera por sí solo o sola. Nadie libera a nadie. Juntos es que nos podemos, ¿verdad? Liberar y poder hacer los cambios que queremos hacer. Entonces aquí les traigo nuevamente la, la misma gráfica que les había traído antes, ¿verdad? Un poco para volverla a recordar que es importante seguirnos preguntando, ¿esto es posible hacerlo en Puerto Rico? ¿O qué necesitamos los salubristas, las personas salubristas para poder utilizar la educación popular en su práctica? Así que me gustaría, ¿verdad?, que siguieran anotando sus reflexiones en cuanto a esta pregunta. Entonces, en el contexto de la promoción de la salud, ¿verdad? Es importante mirar la educación popular en este contexto. Sabemos, ¿verdad?, que en el contexto de la promoción de la salud siempre ha sido importante
el desarrollar la capacidad, ¿verdad?, de los individuos y de las comunidades. Pero una de las cosas que nos plantean algunos autores, ¿verdad?, como dice aquí, es que promover la justicia social, el desarrollo comunitario, el apoderamiento y la defensa de la dignidad humana se convierten en la misión más importante de la salud pública. Entonces, esto es un reto bien grande, porque en verdad muchos de los esfuerzos de promoción de salud que se llevan a cabo se quedan, ¿verdad? O llegan hasta tratar de ver impactos, ¿verdad?, en la salud individual de la gente. Algunos en la salud colectiva, pero muchos en la salud individual. Y aquí lo que se nos está planteando es, si nosotros no trabajamos con los problemas de justicia social, con los problemas de desarrollo comunitario, con fomentar el apoderamiento y con defender la dignidad humana, no vamos, ¿verdad?, a alcanzar las metas que queremos. Así que, como dice aquí, los salubristas tenemos un deber ético de crear acciones que fomenten apoderamiento colectivo y que mejoren la distribución de los recursos y el poder en la sociedad para entonces así lograr mayor justicia y equidad social. Así que muchas veces empezamos con el proyecto de, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Pues las altas tasas de diabetes en Puerto Rico, las personas, eh, ¿verdad? Los accesos que tienen con relación a ese problema, que es un problema muy serio y que hay que atender. Pero nos tenemos que preguntar dónde están los asuntos relacionados al apoderamiento colectivo, a la distribución de recursos y poder, y para lograr una mayor justicia y equidad social en ese tema. ¿Y qué estamos haciendo, verdad, para fomentar el apoderamiento colectivo, eh, para mejorar la distribución de los recursos y el poder de las personas que viven con condiciones crónicas, como puede ser el caso de la diabetes? Así que nada, estos son temas súper importantes y preguntas muy importantes que las saludistas nos tenemos que continuamente estar preguntándonos y reflexionando sobre esto. Entonces, aquí como estoy planteando, ¿verdad? Para alcanzar la equidad es necesario una redistribución del poder y los recursos. Pero para esto tiene que haber un cambio en las dinámicas de poder. Así que no es solamente lo que yo estoy haciendo para fomentar el apoderamiento comunitario de las personas que viven con condiciones crónicas, por ejemplo, sino cuáles son las dinámicas de poder que están provocando el que las personas, ¿verdad?, con condiciones crónicas, por seguir el ejemplo, permanezcan en esas condiciones, ¿verdad? ¿Y a qué dinámicas de poder yo me estoy refiriendo? Bueno, pues vamos a ver. Em, una gran pregunta es si estamos dispuestos a alterar esas dinámicas de poder, ¿verdad? ¿Y qué es lo que implica el alterar las dinámicas de poder? Pero más importante aún es la pregunta de si estamos dispuestos a alterar nuestra participación en el poder. Esto es bien importante porque muchas veces desde la salud pública lo que hacemos es hablar como en tercera persona. No porque ellos, no porque el programa, no. O sea, pero y nosotros, y yo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué posicionamiento estoy haciendo? ¿Qué práctica estoy haciendo? ¿Cómo mi práctica manifiesta la dinámica de poder que yo estoy ejerciendo? Y entonces aquí yo quiero dar algunos ejemplos, ¿verdad? Dinámicas de poder, algunas pueden ser al interior de las instituciones académicas y programas académicos de salud. También pueden ser dinámicas de poder en las relaciones con las comunidades más afectadas o los proyectos que tú tienes de frente, ¿verdad? Eh, ¿cómo es el poder ahí? ¿Quién toma las decisiones de tu proyecto? ¿Y qué participación tú tienes ahí? Pero también qué participación no tiene la gente que está siendo afectada, ¿verdad? ¿Quién falta en esa ecuación? ¿Quién falta?
Am, y también otro de los ejemplos puede ser dinámicas de poder en la forma en que generamos conocimiento para la salud pública, ¿verdad? Entonces, generamos conocimiento yendo a donde las comunidades, preguntándole a la gente. Muchas veces no regresamos a la gente o no los hacemos partícipes de esos procesos de investigación o de generar el conocimiento, o peor aún, a veces cometemos el error del extractivismo. Conocimientos que ya tienen las comunidades, los recogemos en una investigación, en un trabajo, y después decimos que son nuestros. Eso también se da lamentablemente. El extractivismo, ¿verdad? Dentro del trabajo y de los esfuerzos de salud pública. Así que estamos dispuestos a alterar las dinámicas de poder. Y eso muchas veces incluye el hacer reclamos en instituciones o en tus espacios de trabajo o en tus espacios de estudio. Em, O sea, las dinámicas de poder se dan en muchísimos escenarios. Y la otra pregunta, ¿estamos dispuestas a alterar nuestra participación en el poder? ¿Estamos dispuestas a dar un paso hacia atrás y que sean otras personas también las que participen, o las que ejerzan, o las que determinen, o las que hagan la investigación? Esto es un tema profundísimo. Recuérdense que lo estoy pasando bastante por encimita, pero la idea es, ¿verdad? Dejar aquí plasmado que hay muchos asuntos que tenemos que tocar y que problematizar como salubristas, y que nosotros somos parte de la ecuación, ¿verdad? Entonces, esto inevitablemente pues, nos lleva al tema de la colonialidad, el giro de colonial y de el acto, ¿verdad?, de descolonizar. Son también temas bien profundos que lo voy a presentar a manera de introducción para generar unas primeras reflexiones, pero que es muy importante que se pueda después profundizar más en estos asuntos, ¿verdad? Así que venimos hablando, ¿verdad?, de los problemas de la justificación y las razones por las cuales utilizamos un acercamiento de educación popular en el contexto de la salud, en el contexto de las desigualdades, en el contexto de los espacios de opresión, y de problemas de distribución ¿verdad?, del poder y los recursos. Y hemos hablado, ¿verdad?, de ejemplos de desigualdades que estamos viviendo en Puerto Rico, un territorio bajo sistemas de colonización, opresión y violencia desde 1492, ¿verdad? Así que vemos aquí, ¿verdad?, como ilustración un mapa del mundo, ¿verdad?, del planeta virado al revés. Y eso es parte, ¿verdad?, de lo que envuelve en los temas de colonialidad, pero sobre todo del giro de colonial. Así que vamos a ver. Primero que es importante, ¿verdad?, explorar un poco qué es esto de colonialidad. Hay muchas definiciones, pero todas también tienen, ¿verdad?, unos elementos en común. Aquí estoy utilizando, ¿verdad?, el autor Nelson Maldonado Torres, que es puertorriqueño, y que nos plantea que la colonialidad es un patrón de poder mundial que se va instalando globalmente a partir del descubrimiento, ¿verdad?, entre comillas, y la conquista de las Américas. Así que es algo, ¿verdad?, que se asume desde ese momento, y que envuelve dos cosas principales. Una, la característica del capitalismo como nueva forma de organizar el trabajo, que también se le llama colonialismo de mercado. Y otra característica es la distribución y la clasificación de la gente en el planeta según las razas, ¿verdad? Que se le llama el colonialismo de población, y que fue, ¿verdad?, nombrado de esta forma por Aníbal Quijano en el siglo XX. Estoy hablando de la colonialidad, ¿verdad? Y hay una lógica, ¿verdad?, de esta colonialidad. Y como dice aquí, esa lógica consiste en que las poblaciones indígenas y afro ¿verdad?, se presentan y se tratan y se ven, am, y se declaran
como infrahumanas y como dependientes de las normas de la modernidad, que eso es la modernidad, ¿verdad? Establecida por los europeos y por los blancos, para acceder a algún tipo de civilización, ¿verdad? Que siempre es como que el ideal, ¿verdad? Si tú eres una persona civilizada, pues el ideal es, ¿verdad? Que tú dependas de las normas, de la cultura, de los planteamientos, de los conocimientos traídos por los europeos blancos. Y ese establecimiento de que las poblaciones indígenas y afro, como desechables, como infrahumanas, como, ¿verdad? No iguales. Y como dice aquí esta tirilla, ¿verdad? Dice aquí un conquistador, lo que parece un conquistador, ¿verdad? Que tiene una espada. Y dice, traemos cultura, educación y progreso. Y una persona, que ¿verdad? La depictan como una persona indígena, dice, ¿y para qué es la espada, maestro? Bueno, ya sabemos para qué es la espada. Entonces, esa lógica de la colonialidad eh, tiene como fundamento en su zapata el explotar los recursos, ¿verdad? En los espacios y los territorios para generar capital. Eh, y también tiene en su zapata el genocidio, la tortura, la violación, el linchamiento, el sadismo y sobre todo el sadismo del territorio corporal, ¿verdad? Que es como que hacerte daño a tu cuerpo, ¿verdad? Y aquí hay un quote, ¿verdad? De esa mirada de las poblaciones indígenas y afro como las más detestables y amenazantes que cualquier animal. Así que esto está en la zapata de la colonialidad. El giro de colonial entonces se convierte, ¿verdad? En una inversión de ese esquema, ¿verdad? Eh, es la inversión del esquema de sometimiento, ¿verdad? En la visión dominante, los colonizados o las personas que han sido colonizadas somos el problema. Y por eso es que otra gente tiene que remediarnos, tiene que decirnos qué es lo que tiene que corregirse y nos tienen que civilizar. Y estas son las formas en que tenemos que corresponder, ¿verdad? En el giro de colonial, las personas colonizadas somos las que planteamos lo que es problemático. Eso es, ¿verdad? De lo que se trata el giro de colonial. Y yo creo que esta foto a mano derecha, pues es como que bien ilustradora en ese sentido, que es la estatua, eh, la famosa estatua de Juan Ponce de León, que fue derrumbada, ¿verdad? En el viejo San Juan. Y es verdad, es una forma, en otras palabras, otra forma de decir ellos son el problema, no nosotros, y por eso estamos tumbándolo. Entonces, el giro de colonial, ¿verdad? Según Maldonado Torres, tiene dos movidas o dos ejes fundamentales que deben darse. Uno es el cambio de actitud. El giro de colonial busca que se dé un cambio de actitud en quienes estamos colonizados, ¿verdad? eh, Buscando sobre todo que nos relacionemos entre sí de una forma positiva y que logremos ver la colonización moderna como un problema. Así que lo primero, en otras palabras, es un cambio de actitud, sobre todo de las personas que estamos sufriendo, ¿verdad?, la colonización. Y el otro es el compromiso con la descolonización. O sea, hay un cambio de actitud, pero también tiene que haber un compromiso con la descolonización como proyecto colectivo. ¿Ok? Y se gesta un proyecto de acción política, puede ser artística, epistemológico, intelectual o de otra naturaleza, pero es una acción, ya este es un compromiso con la descolonización que se traduce en acciones, en un proyecto, en iniciativas y en esfuerzos. Y algo bien interesante es que aunque en el siglo XIX no se hablaba todavía de giro de colonial, la revolución haitiana, que ocurrió en el siglo XIX, fue la primera gran demostración de ese giro de colonial, ¿verdad? De los haitianos cambiar su actitud, ¿verdad? Y plantear y reconocer cuál es el problema, que no eran ellos, y comprometerse con esa descolonización, en este caso logrando la independencia de Haití, y también inclusive apoyando después a otros países en sus procesos de independencia, sobre todo del Imperio Español.
Y bien interesantemente, no voy a entrar aquí, pero esto es un tema bien importante que tiene que ver con el racismo antinegro, ¿verdad? Haití, como personas negras que lucharon y que fueron la primera, eh, ¿verdad? El primer país, ¿verdad? Que logra esa independencia, eh, a pesar de que ofrece ayuda y la da a otros países en el continente suramericano, no es correspondido. Así que esto es bien interesante porque parte de lo que al día de hoy atendemos en los procesos de colonialidad es precisamente el reconocimiento de que aún en espacios donde los grupos se organizaron para descolonizarse, ¿verdad? Lograr su independencia de la colonización, aún dentro de esos espacios que estaban en contra de la colonización europea, luego de independizarse, continuaron muchos de estos espacios ejerciendo el racismo antinegro y la violencia hacia las personas negras en sus territorios. ¿Ok? Entonces, esto es como un detalle adicional que me gustaría mencionarlo brevemente, pero lo pueden profundizar más en las lecturas de Maldonado Torres. Y es que él nos plantea que no debemos confundir, ¿verdad?, el giro de colonial con el latinoamericano centrismo, ¿verdad? En vez de eurocentrismo, aquí es latinoamericano centrismo, ¿verdad? Que se refiere, ¿verdad?, a los grupos latinoamericanos que estuvieron abiertamente y están abiertamente en contra de la imposición europea y de Estados Unidos, pero aún así siguen invisibilizando al día de hoy y colonizando las concepciones y experiencias indígenas y afro de los territorios, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? Hay un aspecto de negrofobia que nos compartió Maldonado y de complicidad de parte de personas mestizadas, sobre todo mestizos blancos, latinos, inclusive algunas personas negras, ¿verdad? De complicidad, ¿verdad? De apoyar esas ideas de que sí, estamos en contra de la imposición europea de Estados Unidos, de quien sea, de cualquier imperio, de cualquier nación, pero aún así siguen invisibilizando en sus propios territorios eh, esas gestas y esos derechos que tienen las personas y los grupos indígenas y afro. Y que tampoco debemos confundirlo con el cosmopolitanismo, ¿verdad? Sobre todo el cosmopolitanismo de esa expresión, ¿verdad? De esa idea. Hay unos grupos que piensan que eh, ¿verdad? Que parece a primera vista, pues es algo que, ¿verdad? Que tiene algo positivo, porque se plantea, no, pero todos somos iguales, entonces viene esta expresión de somos una sola raza, ¿verdad? La raza humana. Y hay muchas personas que hablan desde ese discurso, ¿verdad? Y muchísimas veces, la mayoría de las veces con muy buena intención, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces ese posicionamiento pudiera estar viniendo, ¿verdad? De un espacio donde estamos invisibilizando o se está invisibilizando las opresiones y las racializaciones negras e indígenas que han vivido ciertos grupos. Entonces es como ocultar, es como el otro lado, ¿verdad? De la discriminación. Es como, no, todos somos iguales. La realidad es que no todos somos iguales. Se supone que lo seamos. Todos y todas tenemos igualdad en términos de dignidad humana, pero históricamente ha habido una insistencia, ¿verdad?, en racializar a las personas negras, en racializar a las personas indígenas, en oprimirlas, en dejarlas fuera de los procesos de poder. Entonces, dentro del tema del giro de colonial, creo que es importante también como abuelo de pájaro mirar esta definición de decolonialidad que nos da Maldonado Torres, que es la producción de un mundo nuevo o una nueva noción y práctica de lo humano. Y eso pues está inspirado, ¿verdad?, en los trabajos de Fanon. Em, Quiero destacar a mano derecha que tenemos dos ilustraciones que tienen que ver con Psiquis, el documental,
de Psiquis que fue creado en Puerto Rico. Es Psiquis, un giro de colonial. Y pues motivarles a ustedes a que lo vean si no lo han visto, porque es un documental, ¿verdad?, que trabaja el asunto de colonial desde la experiencia puertorriqueña. Entonces, un dato bien interesante es que a veces hay personas que preguntan, pero también se habla del pensamiento anticolonial o de una práctica anticolonial. Bueno, una de las cosas, ¿verdad?, que se nos plantea es que el pensamiento anticolonial no desplaza el giro de colonial. Realmente el giro de colonial lo que hace es facilitar el análisis de las raíces coloniales del mundo moderno. Así que realmente eh, son posicionamientos, son acercamientos que están, ¿verdad? Están acompañados unos de otros, ¿verdad? Y a veces nos pueden causar confusión de forma natural, pero que por eso quería brevemente hacer esa nota. Entonces, descolonizar la salud requiere descolonizar, no hay de otra. O sea, como pongo yo aquí, si no nos incluimos en esa ecuación, no vamos a descolonizar nada. Si nosotros no estamos incluidos en esa ecuación de descolonizar la salud, no vamos a descolonizar nada, porque nosotros somos parte de todo eso. Ese legado vive en nosotros, lo vemos, o sea, lo tenemos ahí. Em, y ahí, ¿verdad? Yo parto de un reconocimiento de que descolonizar la salud y descolonizarnos también es incómodo para nosotros y también es incómodo para otras personas. Porque, ¿verdad? Sacarlos de su zona cómoda, de sus pensamientos ya seguros, ¿verdad? Un poco retar sus privilegios también y retar tus propios privilegios. También esto, ¿verdad? Requiere o te pone en posiciones de enemistades, lamentablemente. Va a haber gente que te va a sacar o te va a decir, no, eso no es, porque tú estás, ¿verdad? En el proceso de descolonizar, el cambio de actitud, como dice el giro de colonial, cambio de actitud y llevar a cabo un proyecto de descolonizar, ya eso mueve la zapata, mueve tus propias zapatas y mueve la de otras personas, ¿verdad? Y hay personas que no están dispuestas a que se les mueva esa zapata, ¿verdad? Y obviamente estamos desafiando el status quo. Descolonizarnos y descolonizar la salud no requiere ser las personas más sacrificadas del mundo, ¿verdad? Pues me voy a un campo, estoy fuera de la red eléctrica, no tengo cuentas de banco, no, eso no es, a eso no se refiere. Si tú quieres hacer eso, tú lo puedes hacer, pero eso no es, ¿verdad?, de lo que se trata. Tampoco requiere que le demos la espalda a la ciencia. La ciencia, hay unas herramientas en la ciencia que las podemos utilizar para a nuestro favor y a favor de nuestras intenciones. ¿Ok? Sí hay que tener un cuidado con la ciencia porque hay que mirarla con unos ojos críticos, ¿verdad? Tampoco son acciones absolutas o radicales. El descolonizar la salud tampoco requiere que tú hagas acciones absolutas o radicales, aunque esas sean el sueño. Hay que ser realistas. Y lo más importante es hacer lo que podamos con nuestros recursos y con nuestras posibilidades al momento, que eso puede cambiar según pase el tiempo, ¿verdad? Tus recursos pueden cambiar, tus posibilidades pueden cambiar. ¿Qué puedes hacer ahora? Es una gran pregunta. ¿Qué puedes hacer ahora? Desde el giro de colonial, cambio de actitud, compromiso hacia los proyectos de descolonización. Entonces, yo quiero compartirle a ustedes algunas experiencias, ¿verdad?, que yo he tenido en el proceso de descolonizarme en salud, ¿verdad? Estas son experiencias muy propias, puede ser que sean muy diferentes en otras personas, pero me parece importante, ¿verdad? Creo que pueden contribuir a los procesos de reflexión, ¿verdad?, de muchos de nosotros. Un punto de partida bien importante para mí ha sido
Partir desde y con las comunidades que acompañan. Siempre empezando por donde la gente entienda que es más urgente e importante para ellos, no para mí. Esto ya de por sí plantea un reto bien grande, porque si tú estás en un proyecto donde ya a ti te dice otra gente que no es de la comunidad, te dice a ti lo que es urgente, entonces tú tienes que imponerle a la gente con la que tú trabajas lo que es importante para la organización, para el proyecto, para la institución, para quien sea. Pero esto es sumamente importante. Se empieza por donde la gente entienda más urgente. Esto es un paso importante en las acciones descolonizantes o descolonizadoras, creo que se dice. Hacer silencio, escuchar sin opinar, observar sin hacer juicios o conclusiones, preguntar abiertamente lo que necesitan, aclarar y no presumir nada. Esto es un ejercicio que alguna gente lo puede hacer y otra gente se le hace bien difícil, porque sobre todo cuando pasamos por la academia, nos inculcan, ¿verdad? Este sentido de autoridad, de que tenemos todo este conocimiento y que vamos a ayudar a la gente, ¿verdad? Y hacer silencio nos cuesta trabajo, pero esto es fundamental. Conocer la comunidad y la gente primero. Puede y debe tomar tiempo y requiere visitas consistentes en los tiempos y en los espacios que ellos decidan. Esto es bien importante también. Y esto aplica también en proyectos de investigación, en proyectos, ¿verdad?, de otra naturaleza que no necesariamente sean comunitarios. También dar ejemplos de cómo otros han hecho lo que quieren hacer. Porque quizás el grupo quiere hacer algo, tú puedes brindar ejemplos, ¿verdad? Con tus propios recursos y accesos a lo que otros han hecho, ¿verdad? Pero siempre motivar a partir de las realidades de ellos, no de las otras personas que hicieron algo parecido. Fomentar la exploración, la curiosidad, la creatividad y la investigación. Fomentar el rescate de la historia y de los saberes ancestrales heredados, los buenos y los no tan buenos, desde sus experiencias. Y esto de buenos y no tan buenos lo pongo en comillas, porque lo podemos problematizar, buenos de acuerdo a quién. Por eso es que lo pongo entre comillas. Crear espacios seguros, problematizar con las comunidades los espacios seguros y problematizar la comunidad. Quiero volver aquí a lo de fomentar el rescate de la historia de los saberes ancestrales. Esto es algo fundamental en el proceso de descolonización, porque parte de lo que ha sucedido y sucedió con la colonización y que sigue sucediendo con la colonialidad es la negación, ¿verdad?, de unos saberes, la negación de unas prácticas y unas experiencias. Y desconocemos tantas cosas porque se nos han negado, ¿verdad? La historia lo que recogió es la historia desde la perspectiva de la gente en el poder, que en su mayoría pues eran personas blancas y europeas, ¿ok? Así que este asunto de rescatar saberes ancestrales es súper importante en los procesos de descolonización, porque es volver a la historia y tratar de conocerla, ¿verdad? Con los ojos de hoy en día. Y el asunto de crear espacios seguros es algo que hay que problematizarlo, ¿verdad? Porque espacio seguro puede ser algo diferente para una comunidad o para una gente y para otras otra cosa, ¿verdad? Y problematizar esto de comunidad. ¿Qué es comunidad? ¿Qué es comunidad para ti? ¿Qué es comunidad para allá? Y cómo podemos hacer una comunidad entre nosotros, un colectivo, un proyecto colectivo. Entonces, acciones específicas de descolonización, quiero compartir algunas de ellas. Entre ellas, reconocer dónde está mi paternalismo, en otras palabras, dónde está tu paternalismo, incrustado y normalizado, ¿verdad? En nuestro lenguaje, en nuestras palabras, en nuestros gestos y en nuestras acciones. Y centrar a la comunidad. Cuando empezamos a reconocer el paternalismo, lo importante es ser suficientemente humilde como para decir, diache, yo dije eso, pero eso es bien paternalista o eso es bien racista y voy a cambiarlo, ¿verdad? Así que hacer un trabajo de descolonización interna y externa requiere de mucha humildad personal y de mucha disposición a reconocer dónde te has equivocado y entonces replantearlo de otra forma.
Preguntar lo que la gente quiere. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? Mira, yo tengo este proyecto, me dieron este dinero para hacer un proyecto de esta cosa, pero yo no sé si esto es lo que ustedes quieren, ¿qué ustedes quieren? Y a veces yo he visto casos en donde la gente, ¿verdad?, que se compromete con el proceso descolonizador y que tiene ya los fondos, qué sé yo, para un proyecto de diabetes, voy a usar otra vez el ejemplo de diabetes, pues vuelve otra vez y dice, espérate, ellos no quieren un proyecto de diabetes, ellos lo que necesitan es esto otro. Estoy muy clara de que eso requiere de muchos, o sea, eso es bien retante y que en muchas ocasiones quizás hasta no se pueda hacer. Por eso el planteamiento es que hay que hacer lo que podamos hacer y recoger las recomendaciones para lo próximo. Si tú, por ejemplo, trabajas en una institución que te mandaron a hacer una propuesta, tú como salubrista, si quieres ser un saludista liberador y descolonizar, tú vas a la comunidad y tú preguntas qué es lo que ellos quieren. Entonces así tú haces la propuesta. Y si los puedes involucrar en el proceso de crear la propuesta, mejor todavía. ¿Ves? Pero esta cuestión de que otra gente son los que dictan lo que tiene, lo que hay que hacer, es completamente, ¿verdad? Característico de la colonialidad, ¿verdad? Entonces, habrá gente que diga, pero uno como saludista sabe que esa comunidad tiene un montón de casos de diabetes, entonces si no se atienden, pues entonces van a enfermar y pueden morir, entonces lo que ellos verdaderamente quieren no lo van a poder lograr. Pero entonces ahí vienen las estrategias del salubrista liberador, ¿verdad? Con una actitud ¿verdad? Y con una intencionalidad de descolonizar, de buscar la forma de que unas cosas también se den, ¿verdad? En esta presentación yo no voy a poder dar un ejemplo de cómo eso se da, porque eso requiere otras conversaciones, otras reflexiones y otro espacio fuera de la virtualidad. Pero lo digo, ¿verdad? Para que quede claro que estoy muy consciente de eso, ¿verdad? No estoy vendiendo sueños. Esto no es algo romántico, esto no es una receta. Trabajar desde los intercambios de saberes versus la transferencia de conocimiento. En la academia nos hablan de transferir conocimiento. Eso es un acercamiento completamente colonial. Voy a transferir conocimientos a quien no los tiene, versus voy a intercambiar conocimientos y saberes. ¿Ok? Trabajar desde bueno, se ya lo repetí. Fomentar la investigación, acción participativa, y les invito a que conozcan un poco más sobre eso. Proponer y facilitar procesos para que las comunidades creen sus propios métodos, sus propias prácticas, filosofías y su propio lenguaje, versus el uso de los evidence-based models. Ok, esto para mí es importante porque los modelos basados en evidencia no siempre funcionan, gente. Esa es la realidad. O sea, yo le llamo los modelos enlatados porque vienen de otro lugar. Yo no los pongo en una esquina, yo los miro, yo los examino, pero realmente los miro desde un ojo crítico de que, ok, esto vino de otro lugar, pudiera ser de inspiración, pero nosotros necesitamos crear nuestros propios modelos, ¿verdad? Fomentar los cuidados colectivos versus los autocuidados, ¿verdad? Porque hay mucho enfoque hacia el autocuidado, que está chévere, sí, necesitamos autocuidado, pero gente, no hay autocuidado si no hay cuidados colectivos, porque vivimos en sociedad, vivimos en colectivo, y yo puedo hacer un montón de esfuerzos para yo, en lo individual, cuidarme, pero si en los espacios colectivos donde yo me muevo e interactúo, no hay una conciencia sobre cuidarnos en colectivo, mis propios esfuerzos individuales se van a caer o no van a tener el mismo efecto. ¿Ok? Entonces, esto es súper importante, sobre todo ante ¿verdad? El esquema capitalista que es explotador. Por otro lado, empezar siempre también por lo que la gente sabe y desde lo que la gente tiene a su alcance para proponer y accionar versus las premisas académicas y de organizaciones internacionales. Nuevamente, no es que no las vamos a mirar, es que las vamos a mirar con un ojo crítico
porque a quienes vamos a centrar es a nuestra comunidad, es a nuestra gente. Las premisas académicas y organizacionales de organizaciones internacionales las vamos a tener por ahí de referencia por si pueden ser de ayuda. Los megafodas, ¿verdad? Que son las fortalezas, las oportunidades, todos estos esfuerzos que son herramientas muy buenas, en verdad, pero hay que tener, ¿verdad? Cuidado, a veces no se pueden aplicar o quizás no son las mejores herramientas en todos los escenarios. Los superplanes estratégicos a 5 años que nos obligan, las fuentes de fondos muchas veces nos obligan a hacer planes estratégicos a 5 años. Mire, si van a hacer planes estratégicos, háganlo porque ustedes lo necesitan, no porque otra gente se los exige. Porque entonces no va a haber una intencionalidad orgánica y pues real. Los diagnósticos comunitarios, que es inacabables, ¿verdad? Sabemos que hay esfuerzos de hacer diagnósticos comunitarios en los contextos de salud pública que son tan y tan y tan y tan abarcadores que solamente van a cumplir las expectativas de un auspiciador, de un proyecto, pero a veces la comunidad todavía no entiende para qué es ese diagnóstico, para qué es de qué forma me va a servir a mí. Y quizás para las comunidades hay otras prioridades, ¿no? Entre otras estrategias y herramientas basadas en evidencia o peer review, que no son reales muchas veces ni prácticas en contextos comunitarios marginalizados, sobre todo en el contexto de Puerto Rico. Puerto Rico tiene unas realidades muy particulares en el Caribe. Tenemos muchas cosas en común con otros países caribeños, pero Puerto Rico tiene unas peculiaridades o sea, muy particulares, valga la redundancia. Entonces, nuevamente, no es que no vamos a mirar los peer review ni los basados en evidencia, es que tenemos que centrarnos en lo que tenemos aquí, en los saberes propios, en nuestras propias metodologías. Y contrario a lo que muchas personas del mundo académico o del mundo intelectual piensan, en las comunidades ya hay un montón de modelos que se llevan a cabo, que no se conocen porque pues no tienen los recursos ni el poder para poder compartirlo, pero están ahí y se siguen utilizando por años y años y décadas y décadas. Otro asunto es problematizar la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. Esto es fundamental porque ellos tienen mucho poder en términos de hacer recomendaciones y determinaciones. Y, y es importante escucharles y leerles, pero hay que problematizarles también, porque la propia Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas son organizaciones que surgen precisamente a raíz ¿verdad? Fueron fundadas por los imperios más grandes ¿verdad? Del planeta, que fueron y siguen siendo en muchas instancias los que siguen reproduciendo la colonialidad. Entonces, no es como que vamos a seguir sus recomendaciones sin tener en cuenta esto otro, ¿verdad? ¿Dónde están esos fundamentos? Sobre todo hablar de las definiciones y los derechos humanos y la recomendación de ir más allá y explorar otras cosmovisiones, ¿verdad? Entre ellas hay una que nos queda muy cerca, ¿verdad? En el Via Yala, el Buen Vivir o el Sumak Kawsay en Quechua, y motivar a que las comunidades establezcan su propia carta de derechos y sus propias definiciones. Por supuesto, las Naciones Unidas tienen una carta de derechos, pero ¿por qué las comunidades no pueden crear sus propias también? Pueden utilizar la de las Naciones Unidas como inspiración, pero de hecho, nada más con que revisen el buen vivir del Suman Kawsay pueden tener un ejemplo bien interesante de otra forma de mirar los derechos humanos, pero también lo que es vivir de forma digna, ¿verdad? En este mundo. Ok, entonces, en términos generales, la educación popular, el apoderamiento comunitario, el giro de colonial. No, estos no son recetas. Aquí no hay instrucciones, paso uno, paso dos. Esto no es una conversión que ya al otro día ya yo estoy, ¿verdad? Soy conocedore de todo esto y voy a hacerlo paso a paso. No, no es una receta. Requiere de estudios, de diálogos y de reflexiones en colectivo, y muchos. Y seguir estudiando.
porque la realidad es que hay muchos grupos que siguen generando muchas experiencias y en Puerto Rico tenemos también que escribir nuestras propias experiencias y generar nuestras propias, ¿verdad? Saberes y recomendaciones. Entonces, hay algunos enfoques que pueden contribuir a este proceso de estudio y de diálogo, como son los enfoques de la interseccionalidad, el giro decolonial, que un poco lo tocamos aquí, del sur global, los estudios indígenas y descolonizadores, las metodologías indígenas queer y afrocentradas, el buen vivir, lo mencioné un poquito, las pedagogías críticas diversas, que hay muchísimas. Y sobre todo, tratar de buscarlas en lugares donde, ¿verdad? Sobre todo en el sur global, hay muchísimo que nos puede contribuir. Entonces, ya finalizando, me gustaría que pensaran qué reflexiones les provoca esto y que escriban, ¿verdad? En sus libretas, en su computadora, en sus notas, ¿verdad? Todo esto que, ¿verdad? Que he estado compartiendo con ustedes, que es un resumen, es una introducción, es una mirada a vuelo de pájaro sobre estos temas tan importantes que debemos atender en el contexto de la salud pública y como saludistas, ¿verdad? ¿Qué reflexiones me provoca todas estas cosas, ¿verdad? ¿Qué preguntas me provocan? ¿Qué asuntos quisiera entender mejor? ¿Qué necesito aclarar? ¿Verdad? Y también, ¿verdad? Que compartan cómo lo ven ustedes, cómo ven esto, ven esto posible, cómo piensan que se puede hacer. Hay muchos grupos en Puerto Rico haciendo trabajo eh, desde un enfoque descolonizador y tienen diversas experiencias y aprendizajes y recomendaciones y podemos también escucharles. Y nada, aquí les comparto las referencias utilizadas en esta presentación. Em, y pues deseando que realmente esta presentación pues haya levantado mayor curiosidad sobre estos temas para seguir explorándolo. Nuevamente la intención no fue no era que hacer una presentación abarcadora, sino meramente introducir algunos de los temas y que estos nos generen unas inquietudes para seguir conversando y seguir aprendiendo. Yo no lo sé todo, yo todavía sigo estudiando sobre esto, pero esta presentación parte de mis propias experiencias. Muchas gracias.